el que me recibe la llamada como cada semana. Padre, muy buenos días. Hola Rodrigo, qué gusto saludarte. Me dio mucha alegría verte en misa ayer domingo y orar con toda tu familia. Qué bueno. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar contigo y escucharle. Oye, ¿qué tema tenemos para el día de hoy? Oye, pues como escuchaste que comentamos al final de la misa ayer, la semana pasada el señor arzobispo publicó una serie enorme, más de 35 sacerdotes que iban a ser removidos de sus parroquias, ¿no? Así es. Esto pudiese mandar alguna señal preocupante en algunas situaciones, o qué pasa con esto, ¿no? Y a lo mejor ante tu gentil auditorio, a lo mejor convendría decir alguna palabra al respecto, ¿no? Es una cosa obviamente natural, conveniente, inclusive necesaria, que los sacerdotes seamos pues movidos de nuestros cargos o de nuestros lugares cada determinado tiempo. Aquí no hay una regla establecida por el Código de Derecho Canónico que indique al obispo cuánto tiempo tiene que permanecer un sacerdote en una parroquia, ¿no? Aquí cada obispo pues imprime su propio estilo, su propia manera, sus propias formas de pensar. Y desde que llegó don Gustavo Rodríguez Vega, nuestro arzobispo, ya hace 6 años, al día siguiente de tomar posesión, ya nos había ya citado previamente a una reunión a puerta cerrada con todos los sacerdotes de Yucatán, el seminario menor. Y una de las cosas que nos informó, que nos dijo, que a partir de su mandato, todos los sacerdotes íbamos a durar de 5 a 6 años, ya sea en nuestras parroquias o en algún cargo diocesano. No iba a perpetuarse un sacerdote o a pasar un montón de años en alguna sede parroquial. Don Emilio Berlí, don Manuel Castro antes, don Fernando Ruiz Solórzano, los arzobispos anteriores tenían otro estilo, otra manera. Don Gustavo pues tiene razones para tomar esa decisión. Y a lo largo de estos años de su ministerio episcopal ha ido cambiando a los sacerdotes, y ahora pues vio el momento oportuno en el tiempo de verano para ya anunciar que iba a cambiar. En su mayoría, si te diste cuenta de los nombres y de los lugares donde estaban los padres, en su mayoría fueron modificados los párrocos. Todos ellos ya tenían, bueno, la mayoría de ellos ya tenían más de 5 años, 5 o más años en sus parroquias, ¿no? Y también movió algunos vicarios parroquiales. Los vicarios parroquiales son los sacerdotes generalmente más jóvenes, que son los colaboradores de los párrocos. Hay parroquias muy demandantes, muy grandes, donde hay muchos servicios o muchas comunidades que atender, entonces se requiere a más de un sacerdote. A ellos los mueven con más frecuencia porque pues están también en función de prepararse, de captar nuevas experiencias para que el día de mañana ya puedan tener un mayor colmillo pastoral y pues servir de una manera más eficaz a las parroquias a donde se les envíe. Cambiaron a varios párrocos de parroquias grandes en la ciudad de Mérida y en el interior del estado, ¿no? Probablemente también en algún momento se cambien algunos sacerdotes por razón de su salud o de su edad. Aquí hay que considerar también esto, ¿no? Hay parroquias que demandan un servicio más exigente por la cantidad de gente que habita en la parroquia, por la cantidad de grupos apostólicos que hay, por la situación particular de cada parroquia, que es diferente, ¿no? Y demandan a un sacerdote a lo mejor un poco más joven, o con cierto tipo de experiencia de manejo de cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, son decisiones muy difíciles. El arzobispo obviamente no las toma de una manera sola, ¿no? O sea, no decide solamente él, ¿no? Se apoya con una serie de personas, de consejeros, de sacerdotes o laicos que lo asesoran también. Y incluso así los dicen en los nombramientos, que
nos emite el arzobispo, así lo indica, después de haber consultado a quienes consideré pertinente, he tomado esta decisión, ¿no? Y los sacerdotes tenemos la obligación, pues, desde el día de nuestra ordenación sacerdotal, de, respetar y obedecer los mandatos de nuestro arzobispo. Aquí conviene decir algo, Rodrigo, que también, pues, es algo natural, ¿no? Tanto los sacerdotes como las comunidades, en la mayoría de los casos, yo creo, pues nos encariñamos, claro, pues somos humanos, ¿no? Y después de vivir determinado número de años en una comunidad, pues la gente se acostumbra al padre, se acostumbra a su estilo, a su manera de ser, y viceversa, ¿no? Los sacerdotes, pues, nos integramos a las comunidades, a las familias, a los grupos, y a veces el dejar una parroquia, el dejar una comunidad, pues no es sencillo, a veces ni para unos ni para otros, ¿no? Y entonces no ha faltado en la historia de la Iglesia, aquí en Yucatán y en cualquier otro sitio, que ante un cambio, pues haya ciertas molestias o inconformidades o que nos dejen un poco más de tiempo por alguna u otra razón, ¿no? Aquí conviene, pues, pensar, el obispo, y así su nombre lo define, el obispo quiere decir, la palabra obispo quiere decir el episcopo, aquel que mira alrededor, que tiene una visión mucho más amplia de la sola realidad parroquial. El obispo tiene una posición mucho más global, digamos, de toda la panorámica diocesana, ¿no? Y él, pues, asistido con la fuerza del Espíritu Santo, él es el que toma las decisiones. Es cierto que algunas veces puede ser pues una decisión que a la larga no resulta como se hubiese pensado, como se hubiese deseado, pero indudablemente el obispo, junto con sus colaboradores, toma las decisiones que creen más convenientes. Así que, pues, nos encomendamos al Espíritu Santo, a todos los sacerdotes en sus nuevos oficios, en sus nuevos cargos, que se irán dando, yo creo que a fines de este mes de julio y a mediados del mes de agosto. Bueno, pues le agradezco mucho al padre Manito, pero además creo que comparto la visión que tiene el obispo Gustavo, porque creo que, pues, tendrá sus razones y no enquistar a un solo sacerdote en un lugar, creo que es de alguna manera igual positivo, ¿no? Y le deseamos mucho éxito a todos ellos que van a tener sus nuevos nombramientos ahorita y que ya van a tomar posesión. Muchísimo éxito, que lo van a necesitar, por cierto. Así es. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, padre. Nos vamos a un corte. Para servirte, Rodrigo. Nos vamos a un corte y regresamos aquí en la Revista Peninsular. Muchísimas gracias.